Dice Primera de Samuel capítulo 29. Los filisteos se reunieron con todas sus fuerzas en Afet, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Mientras los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís, el rey de los filisteos. Entonces los príncipes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís, el rey, respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no ven que es David, el siervo de Saúl, rey de Israel? Ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde que se pasó a mi servicio hasta el día de hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra el rey y le dijeron: despide a este hombre para que regrese al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se vuelva enemigo nuestro. ¿Por qué? ¿Con qué cosa retornaría mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este el David de quien cantabas en las danzas? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Aquís, el rey de los filisteos, llamó a David y le dijo: vive Jehová, tú has sido un hombre recto, y me ha parecido bien que salgas y entres en el campamento conmigo, porque ninguna cosa mala he hallado en ti desde que viniste a mí hasta el día de hoy. Pero no eres grato a los ojos de los príncipes. Regresa, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. David dijo a Aquís: ¿qué he hecho yo? ¿Qué has hallado en tu siervo desde que entré a tu servicio hasta el día de hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos del rey, mi señor? Aquís respondió a David: sé que has sido bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate, pues, de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y marchaos de aquí en cuanto amanezca. Se levantaron David y sus hombres de mañana para irse y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel. Bueno, vamos también a meditar en el capítulo 30, pero iremos señalando versículo tras versículo. Yo creo que muchos de vosotros sabéis, porque me lo habéis escuchado decir en más de una ocasión, que a mi esposa y a mí nos gusta hacer mucho senderismo. Y cuando tenemos la oportunidad, pues vamos a algún lugar, al campo, buscamos alguna ruta y con nuestra mochila, con nuestra cantimplora, con el bocadillo, etcétera, etcétera, pues nos disponemos a hacer senderismo. Por regla general, las rutas que solemos escoger suelen tener cada ciertos metros señales que nos indican que vamos por el camino correcto. Aunque es cierto que a veces nos hemos encontrado en circunstancias donde no habían señales, y en una bifurcación, en un lugar donde se divide el camino en dos partes, no sabemos qué escoger, y a veces nos hemos equivocado y nos hemos metido por un camino erróneo hasta el punto que nos hemos dado cuenta y decimos: uy, me parece que este no era el camino, y tenemos que regresar otra vez a la bifurcación para luego tomar la otra salida. A veces ha ocurrido esto, ¿verdad? Que nos hemos salido del camino y tenemos que regresar nuevamente a él. Y en cierta forma, hermanos y hermanas, en la vida espiritual de los creyentes también sucede esto en muchas ocasiones. Sabemos cuál es el camino,
Tenemos las señales, los indicadores que nos dicen por dónde hemos de ir. Aquí tenemos la palabra de Dios, que como decía el salmista, es una lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro camino. Nos indica hacia qué dirección hemos de ir. Pero hemos de confesar que aún sabiendo esto, tú y yo, como creyentes, nos desviamos. Hay otros caminos por ahí que nos llaman la atención, que seducen nuestros ojos, que son más atractivos que lo que nos ofrece el Señor, porque esa es la verdad. Aparentemente, en un principio, el camino del creyente es un camino angosto, estrecho, que está lleno de dificultades, pero qué bueno es transitar por ese camino, porque haciéndolo estaremos dentro de la voluntad de Dios. Pero este mundo, hermanos y hermanas, nos ofrece tantas cosas hermosas, atractivas, que nosotros nos vamos por esos derroteros. Yo tristemente a lo largo de mi vida como creyente he conocido a hermanos y hermanas en la fe. Y quiero enfatizar esto, hermanos y hermanas en la fe. Personas que han nacido de nuevo, son verdaderos creyentes. Y han estado en los caminos del Señor durante años, incluso sirviendo al Señor de manera ejemplar. Yo, como he nacido en un hogar cristiano, estoy en la iglesia desde pequeñito, desde que nací, he conocido a hombres y mujeres que para mí fueron ejemplo de servicio al Señor. Pero a medida que fui conociéndoles, es decir, a medida que yo iba creciendo, convirtiéndome en un adolescente, en un joven, muchos de esos hombres y mujeres que para mí eran líderes, abandonaron los caminos del Señor. Lo abandonaron. Ya no se les veía el pelo. Aunque es cierto que por ser hombres y mujeres que habían nacido de nuevo, llegó un tiempo en donde, abriendo los ojos, fueron conscientes de su realidad y volvieron, regresaron otra vez a los caminos del Señor. Algunos quizás estuvieron por ahí distraídos algunos días, otros meses, algunos han estado años. Esto es difícil de comprender. ¿Cómo es posible vivir la vida cristiana separados de Cristo? ¿Es esto posible? Jesucristo dijo, no. Separados de mí, nada que tenga valor eterno podéis hacer. Sí podemos hacer muchas cosas, claro que sí, pero evidentemente no tienen ningún valor a los ojos de Dios. Pero me gustaría al menos que nos quedáramos con esto. ¿Es posible que tú y yo en algún momento de nuestra vida podamos distraernos, no saber leer las señales de los caminos y nos vamos por otros senderos? Quizás ya estás en esta situación. Hay indicadores, cosas que nos van diciendo, uy, abre los ojos. Por ejemplo, si yo dejo de leer la Biblia cada día, si no busco un tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirme a través de su palabra, si yo dejo incluso como un paso siguiente, dejo de orar, de hablarle, de relacionarme con Él, esas son cosas que me van diciendo que mi vida se está desviando. Y claro, a eso luego, créeme, esto es así, me llevará luego a no darle importancia a asistir a los cultos. Y empezaré poco a poco a dejar de asistir, de congregarme con mis hermanos. No le damos importancia a la iglesia. Sí, tampoco es importante. Yo estoy con el Señor en mi corazón, yo estoy bien con Él y eso es lo que importa. Dios está en todas partes. Sí, es verdad, Dios está en todas partes. Pero Dios de una manera especial se manifiesta en medio de su iglesia cuando ésta se reúne. Hermanos y hermanas, la iglesia no salva. Amigos y amigas, la iglesia no salva. Que todos lo sepáis. Muy bien. Hacía unos años, cuando estaba en el instituto bíblico, todos los días predicaba algún hermano que venía de afuera, y recuerdo a uno, yo lo conocía desde que era un niño,
un hombre ya veterano, un hombre experimentado en los caminos del Señor. Y en su predicación él dijo una frase, no recuerdo todo lo que él dijo, solo recuerdo esa frase, algo que me impactó, que me chocó mucho. Y él dijo: fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué querrá decir este hombre? Él no estaba diciendo que la iglesia salva, no. Lo que él estaba diciendo, que si somos realmente salvos, si realmente hemos nacido de nuevo, vamos a querer estar dentro de la iglesia y ocuparnos en nuestra salvación. Una expresión que sí utilizó el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, fuera de la iglesia no hay salvación. Necesitamos estar la iglesia juntos. Dios instituyó, formó, creó la iglesia con un propósito. Y aquellos que deciden no asistir a sus reuniones están quitándole valor a algo que Dios creó, a algo que Dios le da importancia. Tú y yo tenemos que congregarnos si somos realmente creyentes, si hemos nacido de nuevo. Pueden haber circunstancias, claro que sí, donde me impiden reunirme con mis hermanos. Pero si no hay ninguna fuerza, nada que impida realmente, que imposibilite que yo esté aquí, yo tengo que asistir a todas las reuniones que la iglesia organiza. Y cuando digo todas, quiero decir todas. Todas. Hermanos y hermanas, Dios nos habla cuando de manera especial estamos reunidos. Y hay hermanos y hermanas que se están perdiendo bendiciones de Dios porque deciden no asistir. Yo no sé lo que le pasó a Tomás para que aquel día no estuviera en el aposento alto y se perdiera la visita del Señor Jesús. ¿Dónde estaría? No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero qué bendición tan grande se perdió Tomás por no haber estado aquel día en aquel lugar. Quizás tú te estás planteando en dejar de asistir a la iglesia, o que me estás escuchando a través de internet hoy o dentro de unos días y ya no asistas a estas reuniones porque consideras que con internet ya lo tienes todo resuelto. Eso fue una herramienta útil en medio de la pandemia, cuando no nos podíamos reunir. Pero evidentemente, si Dios nos ha dado la posibilidad de asistir, tenemos que asistir de manera presencial. Hermano y hermana, tenemos que regresar otra vez. Es tiempo de regresar, de volver a los caminos del Señor y no alejarnos de ello, porque eso trae consecuencias terribles a nuestra vida. Y en esta mañana pues nos volvemos a centrar en el joven llamado David, porque todavía era un joven. Como recordábamos la semana pasada, nuevamente los filisteos se prepararon para entrar en guerra contra los israelitas. Saúl no sabía qué hacer. Voy a consultar con el Señor, pero nada de lo que él utilizó funcionó. Por tanto, contrató los servicios de una hechicera, una adivina, una mujer que consultaba con los muertos. ¿Para qué? Para que esta mujer trajera de vuelta a Samuel, que había muerto. Ya eso para Saúl era como tocar fondo, más bajo no se podía caer. ¿Y dónde estaba David? ¿Dónde estaba David en este momento? En el capítulo anterior, que está desaparecido en combate. Bueno, en combate lo quitamos porque él se estaba preparando para ir al combate, pero no con los israelitas, estaba con los filisteos. Hemos leído versículos 1 al 3. Allí estaba David en la retaguardia. Los filisteos se habían reunido y David estaba con el rey de los filisteos en la retaguardia. Pero resulta que los príncipes de Filistea, es decir, probablemente un término que hace referencia a los generales del ejército de los filisteos, cuando estaban pasando revista, resulta que vieron a David con sus 600 hombres ahí acompañando al rey. Y dijeron: ¿qué hacen estos hebreos aquí con nosotros? Y el rey dijo: hombre, ¿cómo no va a estar con nosotros? Es una buena persona. Si es como un ángel, dice el versículo 9 que hemos leído. Terrible, ¿verdad? Bueno, terrible
para los filisteos, porque no tenían ni idea de a quién tenían entre ellos. Es verdad que durante todo este tiempo nos dice, lo vimos en el capítulo 27, que David estuvo con los filisteos 1 año y 4 meses, pero había estado haciendo el paripé, haciendo teatrillo. Estaba engañando al rey, hacía como que él estaba portándose bien, pero realmente estaba haciendo muchas incursiones en diferentes zonas y matando a gente, conquistando territorio. Pero el rey aquí no lo sabía. Él veía en David una buena persona, pero los generales de su ejército, que tenían la mosca detrás de la oreja, dijeron, no, ¿cómo va a venir con nosotros? ¿Tú te imaginas que ese, en medio de la batalla, apoya ahora a Saúl y se vuelva contra nosotros y nos corte a todos la cabeza? Hemos leído básicamente en estos versículos. Por tanto, la presión, aunque el rey aquí quería, no, David se queda conmigo. Pero la presión de los generales pudo más y al final David se tuvo que marchar. Y menos mal, porque ¿qué hubiese sucedido si los generales de los filisteos no les hubiese importado que David permaneciera entre ellos? ¿Qué hubiese pasado? Sería una pregunta interesante para responder. Obviamente vemos cómo David, versículo 8 que hemos leído también, expresa su malestar ante la situación. Hombre, ¿cómo es que me vas a echar si yo soy una buena persona? Pero al final se va, lo tienen que expulsar. Y lo cierto es que la reacción de los generales de los filisteos al verle entre ellos le vino muy bien a David, porque en cierta forma él se encontraba entre la espada y la pared. Vamos a ver, si me quedo con los filisteos tengo que luchar ¿contra quién? Contra mi pueblo. Y eso a David no le pasaba por su cabeza. Claro, si renuncio a ir a la batalla, los filisteos me acusarán de traición y me matarán, porque esto es lo que podía haber pasado. Por tanto, él se encontraba en una situación difícil. Menos mal que los generales le echaron una mano sin darse cuenta. Y al final David pudo marcharse. Pero hermanos y hermanas, David, debido a su falta de fe, a su impaciencia, a su imprudencia cuando se marchó de Judá, recordemos, él estuvo 1 año y 4 meses entre los filisteos. Capítulo 27, versículo 1, se nos dijo que aunque ya Dios le había dicho que tú vas a ser el rey, que yo te voy a dar esto, sin embargo, él pensó en su corazón, si me quedo aquí, Saúl me va a pillar, me va a matar, por tanto me iré. Pero vamos a ver, David, ¿cómo que tú le prestas atención a tu corazón? Si ya lo decía, claro, David no conoció al profeta Jeremías, pero el profeta Jeremías decía que engañoso es el corazón. Muy engañoso, por tanto no hay que prestarle atención. Él escuchó, no la voz de Dios, sino escuchó lo que se decía a sí mismo y decidió irse a esa zona de los filisteos, mostrando su infidelidad, su impaciencia, imprudencia. Lo cierto es que David estaba dando una imagen, hoy diríamos un testimonio, una imagen lamentable, triste. En cierta forma, cuando David fue a vivir con los filisteos, él con sus 600 hombres y sus familias, en cierta forma David entró en un yugo desigual con los incrédulos. Sí, eso es lo que David estaba haciendo. Su unión con los filisteos le estaba aportando cada vez más problemas. Vemos en este capítulo y seguiremos viendo hasta el final del libro. Le estaba aportando muchos problemas. Y hermanos y hermanas, de igual manera sucede en nuestra vida cuando tú y yo decidimos asociarnos, familiarizarnos, unirnos estrechamente con aquellos que no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, aquellos que no son creyentes. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió su segunda carta a los Corintios, él dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aunque es cierto que por regla general solemos coger este texto de 2 de Corintios capítulo 6 para hablar del matrimonio entre los creyentes y no creyentes, esto se aplica a cualquier tipo de unión, hermanos y hermanas, a cualquier tipo de asociación estrecha que tengamos con otras personas.
Eso evidentemente va a traer problemas a nuestra vida y lo vemos aquí en el caso de David. Fijaos que a David, ya no lo quería ni sus propios enemigos, lo querían entre él. David experimentó en este momento en el que nos encontramos la desolación más absoluta. En cierta forma, es como si David hubiese perdido su identidad. ¿Quién soy yo? Probablemente se habrá preguntado en más de una ocasión David en este momento. No podía estar entre los israelitas, ni tampoco podía estar entre los filisteos. David era un hombre sin patria. Pero hermanos y hermanas, sería bueno que meditemos qué es lo que llevó a David a esta situación, aunque ya hemos señalado algunas cosas. Recordemos que cuando él decidió ir a vivir con los incrédulos, entre los filisteos, quizás durante un tiempo todo parecía que iba sobre ruedas, probablemente, pero él sabía que no estaba obrando bien. Cuando un creyente, cuando un hijo, una hija de Dios se aparta del Señor, es atraído por las cosas de este mundo, puede que durante un tiempo la cosa le vaya bien. No se dé cuenta de lo que realmente ha hecho, pero si esa persona realmente ha nacido de nuevo, es una hija, es un hijo de Dios, no tardará mucho en darse cuenta de que nada de lo que nos ofrece este mundo realmente va a satisfacer nuestra vida. Nada. Esto es lo que estaba ahora mismo experimentando David por haber sido un impaciente, un imprudente, por haberle faltado la fe. Pero hermanos y hermanas, la cosa no quedó en esto. Al final David se tiene que ir, versículo 11 de este capítulo, pero luego saltamos al capítulo 30. Hay un dicho que todos conocemos que dice que a perro flaco todos son pulgas. Dicho de otra manera, las desgracias nunca vienen solas, nunca. A la desolación más absoluta que estaba viviendo David en este momento, le siguió la consternación que sufrió cuando regresaron a la ciudad donde ellos vivían. Recordemos, esa ciudad pertenecía a los filisteos. Se la habían dado para que él viviera ahí con sus familias. Capítulo 27, versículos 6 y 7 vimos en su momento. Esa ciudad se encontraba a unos 3 días de camino. Desde donde estaba ahora mismo David con los soldados, con los filisteos, le mandaron que se volviera a su casa, al lugar donde vivía, y había 3 días de camino. Y cuando David estaba llegando ya a la ciudad donde tenía a toda su familia, probablemente desde lejos ya vieron un espeso humo allí en el horizonte. Parece como que eso está en dirección a nuestra casa. Parece. Probablemente habrán dicho. Pero a medida que se iban acercando, descubrieron que efectivamente el humo salía de la ciudad donde estaba su familia. ¿Qué había pasado? Pues cuando llegaron los amalecitas, los hijos de Amalec, habían saqueado la ciudad y se habían llevado cautivos. Menos mal que no mataron a nadie. Pero se habían llevado como esclavos a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los que habitaban en la ciudad, además de llevarse todo el patrimonio de los israelitas. Todos se vieron afectados. El autor sagrado nos recuerda que incluso ahí estaban metidas las esposas, que tenía 2, de David. Versículo 1, cuando David y sus hombres llegaron al tercer día, después de 3 días de estar viajando a Siclag, que era la ciudad que los filisteos le habían dado para que ellos vivieran, dice que los de Amalec habían invadido el Nehuet y Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 5, también las mujeres,
las dos mujeres de David, también habían sido llevadas cautivas. En ese momento, David y sus 600 soldados, recordemos, que los hemos estado diciendo y aparece nuevamente en el texto, sus 600 soldados empezaron a llorar hasta que quedaron sin fuerzas, hasta que se le acabaron las lágrimas. Versículo 4, entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron en voz en cuello hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si alguno de vosotros, alguno de los presentes, alguna vez hemos llorado de esta manera. Hemos llorado hasta que ya las fuerzas se nos han terminado. Ya no teníamos más lágrimas que echar fuera debido al dolor que estábamos experimentando. Hermanos y hermanas, ¿sabéis una cosa? Como consecuencia de que el pecado entró en el mundo allí en Génesis capítulo 3, ese pecado también afectó a tu vida y a mi vida. Tú y yo no tenemos que hacer nada para experimentar la aflicción, la tribulación, el dolor. Vivimos en un mundo manchado por el pecado y eso afecta también a los creyentes. Y muchas de las cosas que tú y yo vivimos viene como consecuencia de lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Pero espérate un momentito, recuerda una cosa que a veces olvidamos. Y es que muchas veces, en muchas ocasiones, aflicciones, dolores, experiencias tristes, lamentables que tú y yo experimentamos como creyentes, no viene como consecuencia de lo que sucedió en Génesis capítulo 3 con el pecado de Adán y Eva, sino viene como consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Porque mi pecado tiene consecuencias. Y por muy cristiano que yo sea, por muy creyente, el pecado afecta mi vida. El pecado afecta mi vida. Esto es lo que estaba ahora mismo experimentando David en su propia vida, como consecuencia de su infidelidad a Dios. Él llegó a Siclag y comenzaron a llorar. La ciudad quemada. ¿Y qué pasaría con nuestras esposas, con nuestros hijos? Evidentemente nosotros conocemos el relato y sabemos cómo termina, pero David y sus hombres no. Ellos no sabían qué es lo que les esperaba el futuro. Solamente pudieron llorar, lamentarse. Quizás cuando salieron de casa unos días antes, se despidieron de sus seres queridos con un abrazo, con una sonrisa, muy felices. Pero ¿quién iba a imaginarse que cuando regresaran a casa se iban a encontrar este panorama? ¿Y cuántas veces ha sucedido a muchos creyentes que se han marchado una mañana de casa, muy felices? Se han ido al trabajo, al lugar de estudio o simplemente a hacer la compra. Y cuando han regresado a casa, se han encontrado con la tragedia, con la tragedia. En una ocasión hablaba con un pastor de otra iglesia y me decía que en su iglesia estaban pasando momentos difíciles. Un matrimonio, una familia, un día habían salido de casa y cuando llegaron a su casa se encontraron que su hija, una joven, se había suicidado. Yo no tengo ni idea de qué pudieron experimentar aquellos padres, creyentes, miembros de una iglesia, cuando llegaron aquel día y se encontraron a su hija muerta. Pero me imagino que tuvo que ser terrible, terrible. Y a veces, hermanos y hermanas, también puede suceder esto en tu vida y en mi vida. Un día salimos de casa y no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos a ella. O a lo mejor el que se queda en casa no sabe si vamos a regresar. Mi esposa y yo tenemos la costumbre, cuando tenemos que separarnos esta semana, pues me fui a Madrid a ver a Miguel Ángel, que está en el hospital. Y nosotros pues nos despedimos pues como tiene que ser, con un beso, con un abrazo, con una sonrisa. Porque no sabemos si más tarde nos vamos a volver a ver.
También por eso intentamos, aunque nosotros como somos un matrimonio normal y corriente, muchas veces nos enfadamos y discutimos, pero sobre todo intentamos cuando vamos a estar lejos durante un tiempo, pues si ha habido problemas, resolverlos, hacer las paces. ¿Por qué? Porque tú imagínate que uno de los dos no vuelva. Ya está el dolor de la pérdida, pero además, ay, lo que le dije cuando se fue de casa, ay, ¿por qué le dije aquello? Y a lo mejor nos vamos a quedar con eso para el resto de nuestra vida. Tenemos que estar preparados para las sorpresas que el Señor pues tiene preparados para nosotros. Esto fue lo que experimentó David, ya no solamente la desolación por haber sido expulsado del campo de batalla, luego la consternación por llegar a su casa, a su hogar y encontrársela quemada, y a saber qué serán de sus esposas, de sus hijos. Pero si esto no era poco para David, lo que llevaba sobre sus hombros, la desolación, la consternación, ahora hay que añadirle la incomprensión de sus leales soldados, que le consideraron culpable de lo que había sucedido. Sí, los soldados, los que habían estado con él a muerte, que tan fieles le eran, ahora quieren matar a David, lo quieren apedrear. Versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Hombre, hay que buscar un culpable, un cabeza de turco, como se suele decir. Alguien tiene que pagar los platos rotos de lo que nos está sucediendo. ¿Quién? David, el líder, el que los estaba guiando. Lo querían matar. Hermanos y hermanas, ¿somos conscientes de lo que le está pasando a este hombre? Fijaos, Saúl no le quiere. Los filisteos tampoco le quieren. Los amalecitas le han robado todas sus propiedades. Su familia ha desaparecido, han sido secuestrados. Ahora sus mejores amigos lo quieren matar. ¿Tu semana ha ido bien, por cierto? ¿Qué tal? ¿Ha habido problemas? Uno que otro, ¿verdad? Pero coge tus problemas ahora, todas esas cosas que has vivido en esta semana y ponlo en la balanza. Por un lado tus problemas, tus circunstancias, y por el otro lado las de David. Lo cierto es que la angustia de este hombre tuvo que ser profunda. Yo no sé si alguno de nosotros alguna vez ha experimentado algo como esto. Aparentemente David lo había perdido todo. Más aún, parece como que todo estaba en su contra, todo. Sin embargo, hermanos y hermanas, y ahora prestadme atención, mucha atención a lo que viene a continuación. A pesar de todo lo que está sufriendo David, en esta ocasión, no como sucedió en el pasado, ahora sí, él sabía en medio de este pozo profundo, en este abismo del cual hablábamos la semana pasada, él sabía hacia dónde tenía que mirar, dónde estaban puestas sus esperanzas. Y a pesar de todo este repertorio que se nos ha dado aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 6, fijaos cómo acaba el versículo 6. Es un versículo precioso. Míralo, léelo. Después de todo lo que se nos ha dicho, se nos dice a continuación, pero, qué hermosos son los peros en la Biblia. Y este es uno de los más hermosos. Pero, es decir, a pesar de todo lo que acabamos de ver, dice el texto bíblico, David halló fortaleza en el Señor, su Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. David halló fortaleza. Otra traducción diría, puso su confianza en el Señor. Qué manera más maravillosa, hermanos y hermanas, de responder a la aflicción, al dolor, a la tribulación. David sabía que el mejor remedio en la hora de la angustia era mirar hacia arriba,
hacia arriba. Como diría el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Sino a ti. Antes hemos estado mencionando, lo vimos en el capítulo 27, David en su desesperación cometió un gran error al no confiar en Dios. Pero ahora él no iba a cometer la misma equivocación y decidió en medio de esta situación consultar, clamar a Dios. Versículos 7 al 8. Fue a hablar con el sacerdote, el cual por medio del efod, que era una especie de delantal de la vestidura del sacerdote que se utilizaba para consultar al Señor, David se comunicó con él. Lo que no funcionó con Saúl, decíamos la semana pasada, con David sí funcionó. Dios le escuchó, Dios respondió a su oración. Aunque humanamente hablando, localizar a los amalecitas en el desierto era como encontrar la famosa aguja del pajar, a saber si alguien la ha encontrado. Aunque eso era dificilísimo, sin embargo el Señor hizo que David y sus hombres encontraran y rescataran a sus familias. Y además que recuperaran todas las cosas que les habían robado. Versículo 9 al 19. Más aún, pudieron coger el gran botín que los amalecitas tenían, porque recordemos que los amalecitas no solamente fueron a Siclag, la saquearon y se quedaron con todo, sino esto lo iban haciendo en diferentes pueblos. Por tanto, era un gran botín. Versículo 16, versículo 20. David, por tanto, cogió toda aquella riqueza, todo aquel tesoro y lo repartió de manera equitativa entre sus hombres y ciertas localidades de Judá, versículo 21 al 31. Hermanos y hermanas, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos cuando tú y yo nos encontramos en medio de la prueba? ¿A quién acudimos? Tristemente a veces cometemos el error de David y nos desviamos del camino, tomamos otros senderos, pero ahora en esta ocasión David nos enseña una preciosa lección, y es que cuando nos encontramos en medio de circunstancias adversas, lo mejor que podemos hacer, lo primero es acudir, clamar al Señor en oración, en oración. Nosotros no tenemos un efod, no tenemos unas piedras como el Urín y el Tumín para saber lo que Dios quiere para nuestra vida. No, nosotros, hermanos y hermanas, tenemos a un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ese sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 4, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por tanto, ahora tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, porque si lo hacemos de la manera correcta, hallaremos el socorro, el auxilio que necesitamos en ese momento de dolor. Esta vez sí, David, en medio de la desolación, en medio de la consternación y de la incomprensión de sus hombres, nos dice versículo 6 que él halló, encontró fortaleza, puso su confianza en el Señor, su Dios. ¿Y sabéis una cosa, hermanos y hermanas? Que lo que hizo David, y aparece en ese texto, luego el apóstol Pablo nos lo recuerda en Efesios capítulo 6 y nos lo entrega, o más bien el Espíritu Santo Dios, como un mandamiento, como un mandamiento. Pablo escribió en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es un mandamiento, hermanos. Dios quiere que no solamente lo conozcamos, sino también lo obedezcamos. Dios pone a nuestra disposición todos los recursos necesarios para que tú y yo, como hijos, como hijas de Dios, podamos hacer frente a cualquier circunstancia, por muy adversas que sean. Queridos hermanos y hermanas, para concluir, David fue consciente de su equivocación, sí. Antes,
Cometió el error de confiar en lo que dictaminaba su corazón en vez de confiar en lo que Dios había dicho. Él fue aprendiendo poco a poco, y eso lo vemos en sus salmos. Por ejemplo, allí en el Salmo 56:3 decía el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que tengo miedo, en el día en que parece que todo está perdido, porque las adversidades vienen una detrás de otra, en el día que temo, yo en ti confío. ¿En cuántos problemas o de cuántos problemas David se hubiese librado si hubiese tenido en cuenta esas cosas que luego él escribiría más tarde? Claro, la experiencia nos hace cambiar, nos hace aprender. David fue consciente de su equivocación y por eso decidió regresar al Señor. Y es posible, hermano y hermana, que tú también te encuentres en una situación parecida a la que tuvo David, que estás caminando en una dirección equivocada, porque lo sabemos. Por regla general somos conscientes cuando estamos desobedeciendo al Señor, cuando sabemos que nos hemos apartado del camino verdadero y nos vamos alejando cada vez más y más del Señor. Si somos verdaderos creyentes, si hemos nacido de nuevo, no nos quedará más remedio que regresar al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de haberle traicionado y de volver a sus caminos. Hay una historia preciosa que todos probablemente hemos leído allí en Lucas capítulo 15. La conocemos como la parábola del hijo pródigo, donde en una familia un joven un día le dijo a su padre: papá, dame todo lo que me pertenece a mí, que me voy de casa. Y aunque su padre no estaba obligado a hacerlo, le dijo: ¿lo quieres? Tómalo. Él lo tomó todo y se fue, lejos del hogar, lejos de su padre. Y en un principio le iba todo bien. Claro, mientras había dinero, todo iba bien. Pero llegó el día donde toda aquella fortuna la despilfarró, la gastó, se evaporó y empezó a mendigar. Cuando él lo tenía todo, sobre todo un hogar, un padre que le amaba. Sin embargo, él le dio la espalda. Pero llegó un momento en su vida donde él recapacitó, reconoció su pecado, su error y decidió volver al Padre, a su casa, regresar al hogar. Y quizás yo no soy padre, pero si lo fuera, a lo mejor yo no le hubiese recibido después de todo lo que nos hizo. Pero aquel padre no, más aún. Él estaba fuera de la casa y estaba mirando al horizonte, y en cuanto vio a su hijo, lo que hizo fue salir corriendo para abrazarle, para expresarle su amor, para decirle que era bienvenido al hogar. Y en cierta forma, hermano y hermana, esto es lo que hará nuestro Padre Celestial si tú y yo como creyentes nos alejamos de Él, porque hacemos más caso a lo que nos ofrece este mundo. Recuerda, el Señor sigue con sus brazos abiertos para recibirte. Hermano, hermana, somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Evidentemente, es posible que hayan consecuencias por lo que hemos hecho, pero seguimos siendo sus hijos. Él nos seguirá amando. Decía el salmista: encomienda al Señor tus preocupaciones y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Para siempre. Es posible que caigamos. Es posible que, como hemos cantado en esta mañana, antes nuestras almas estaban rotas y perdidas, pero Cristo nos restauró, nos hizo nuevas personas. Y eso es lo que sigue haciendo el Señor con sus hijos cuando
cuando rompemos lo que Él nos ha dado, Él lo coge y lo restaura y nos hace nuevas personas. Por tanto, si esta es tu situación, mi situación, volvamos, regresemos al Señor. Pero si tú, amigo y amiga que me estás escuchando aquí, tú no has nacido de nuevo, tú no has creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, quiero decirte en esta mañana que Jesús también te ofrece a ti esta vida abundante. Él quiere restaurar tu vida rota. Hasta ahora tú has caminado lejos de Él. Cristo ha sido tu enemigo. Pero en esta mañana Él, Jesús, te ofrece su amistad. Su amistad. Él quiere ser tu amigo si tú se lo permites. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere hacer una obra preciosa en ti. No necesitas ir deambulando de aquí para allá buscando esperanza, buscando salvación. Jesús en esta mañana te ofrece ese regalo y, como se nos ha recordado hace un rato, de manera gratuita. Para ti y para mí es gratuita. Pero a Jesús le costó un alto precio, su propia vida, que Él la ofreció para, por medio de su muerte, darte a ti y a mí vida, y vida eterna. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.